Bueno, esta clase de hoy se llama Victoria. Y yo quiero que ustedes, vamos como a recordar un poquitico lo que hemos visto antes. Ya sabemos que el flagelo del pecado hace parte del hombre natural. Todos hemos sido hombres naturales y pues ya después de nuestro nuevo nacimiento tenemos una nueva naturaleza. Pero ¿es la muerte la consecuencia de qué? Del pecado. Y yo quiero que ustedes me acompañen porque esto ya lo vimos, pero vamos a recordarlo. Lo vimos en Génesis 2:17. ¿Sí recuerdan, mis hermanos? Erika, usted está acá, ¿cierto? Yo por ahí le vi el nombre. Usted es mi lectora estrella. Sí, ella lee muy bien. A ver. O si nos cogemos otra. Julie, ¿se va a animar? Erika, ¿qué se me hizo? Yo creo que Erika ya no está. ¿Quién quiere ayudarme con la lectura? Profe, si quiere, leemos. Selene, ¿sí? Bueno. Luisa Fernando. O ¿Quién fue Selene. la que me habló? O Luisa, ¿cuál de las dos? Es que yo no me doy cuenta porque las dos alumbraron. Ok. Si quiere la manita que lo lea. Vamos a leer palabra del Señor. Dice Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, definitivamente la muerte dice que es la consecuencia de que el hombre desobedece la voz de Dios. Entonces, hay otra parte en la escritura donde también se nombra la muerte como consecuencia a causa de la ley. En este momento, cuando la escritura nos habla de la muerte, aún no existía la ley, pero ya Dios había dictaminado que si el hombre desobedecía su voz, la consecuencia de su desobediencia iba a ser la muerte. O sea que la muerte es una consecuencia que nosotros en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad y como consecuencia o por ser descendientes de Adán, es lo que nosotros contenemos en nuestro interior. Tenemos esa naturaleza pecaminosa, tenemos esa naturaleza que es y esa condenación a causa del pecado que tenemos en nuestro interior y que también la escritura lo dice. Vamos a ver si yo los apunté. Yo no hoy no traje todos, pero bueno, aquí está en Romanos 6:23. A ver quién sigue. ¿Luisa fue la que me leyó ahorita? ¿O quién fue? Sí, señora. Ah, bueno, Luisa. Bueno, Luisa, entonces vamos a leer, esperemos que los hermanos busquen en su Biblia Romanos 6:23. Hay cosas que son, mis hermanos, demasiado de pronto que requieren más de nuestro estudio, pero como este es nuestro estudio inicial, nosotros ahora aprendemos básicamente que se nos habla de muerte en Génesis cuando el hombre desobedece la voz de Dios y también se habla de muerte como la paga de no cumplir esa ley. Y todos sabemos que ningún hombre ha dejado de pecar, que dice la palabra que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces,
¿Qué dice Romanos 6:23? Luisa. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Amén. Entonces, ahora, si sabemos que la muerte es la consecuencia del pecado, lo que hoy vamos a aprender es cuál es la victoria que tenemos en Cristo. Y así como entonces la muerte es la consecuencia del pecado, solo pudo ser posible con el único que sin pecado en su cuerpo llevó el pecado del mundo, tomó nuestro lugar en la cruz y muriendo por él decidió cargar con el pecado de la humanidad. Y eso lo encontramos en la Escritura. En Primera de Pedro 2:24, ese no lo tienen acá, porque yo se los voy a parafrasear, pero sí me gustaría que Luisa lo pueda encontrar en su Biblia, y ustedes también, mis hermanos, y podemos leerlo. Primera de Pedro 2:24. 2:24, sí, tú lo colocaste ahí en... Sí, pero no les escribí qué dice. Ah, sí, no. Les hice trampa. Hay una cosa que yo quiero de pronto decirles. De pronto como maestro y de ver la necesidad de ustedes y también mi necesidad. Es muy importante cuando nosotros estamos en una clase, cuando nosotros estamos escuchando palabra de Dios, donde Dios utiliza a otras personas que nos hablen, que siempre todas las cosas que nosotros recibamos, estemos siempre corroborando por medio de la escritura, así como vimos en la primera clase, de que esté escrito en la palabra. Si yo a ustedes les digo, mis hermanos, que la muerte es la consecuencia del pecado, pues estoy indicándoles en qué parte de la escritura nosotros encontramos eso, porque de pronto a veces terminamos escuchando, no en la iglesia, sino sermones, o sea, hay muchas cosas que llegan a nuestra casa, que nos llegan por WhatsApp, que nos hablan los amigos, y entonces la gente maneja mucha información y todo el mundo pues nos llega a nosotros con nueva información, pero siempre basémonos en lo que nos dice la escritura, todas esas palabras que otras personas nos traen, que estén basadas en lo que nos enseña a nosotros la palabra. Entonces, ¿qué dice Primera de Pedro 2:24? Primera de Pedro 2:24. Sí. Amén. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Amén. Entonces, nuestros pecados, es decir, que Cristo tomó el lugar que usted y yo deberíamos de haber tenido. Usted y yo éramos los que teníamos que ser condenados a muerte a causa de haberle faltado a Dios, de haber desobedecido, de no haber cumplido la ley, porque ya sabemos que somos incapaces de hacerlo, pero Cristo toma el lugar que a nosotros nos corresponde y Él, sin mancha, sin pecado, Él paga por lo que nosotros deberíamos de haber pagado. Y leamos, busquen mis hermanos en Juan 1:29 que dice, pero busquémoslo primero. A ver, ¿quién me lo va a leer? Juan 1:29.
Yo, profe, yo se lo leo. Listo, no. Clara, Sí, señor. Es listo. San Juan, ¿cierto? El Juan, Evangelio. Juan 1:29, sí, el Evangelio de Sí. Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Mis hermanos, es que no cualquier persona podía ocupar nuestro lugar. Una persona con pecado no podría haber ocupado el lugar en la cruz, sino solamente uno que no tuviese pecado. Y eso lo dice Juan, que solamente Jesús es ese Cordero de Dios, el que puede quitar el pecado del mundo, gracias a que fue el Cordero sin mancha. Recordemos que, y les voy de pronto aquí a adelantar un poquitico con lo que veamos en el futuro, y es que si ustedes han leído en el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan, tal vez algunos de ustedes que ya hayan leído un poquitico más, que en el Antiguo Testamento, en la salida de Egipto del pueblo de Israel, ellos debían haber matado un cordero y haber marcado los dinteles de sus puertas. Y toda esa historia que se nos cuenta de la salvación, de ese rescate de la esclavitud del pueblo de Egipto, sencillamente toda esa historia del pueblo de Israel se dice que es la sombra de aquello que había de venir. Cuando Cristo llega, todo es muy semejante a lo que pasó en el pasado. Él es ese cordero sin mancha, el cual limpia y nos protege, nos quita el pecado. También dice la palabra que Él llevó nuestras heridas, fuimos sanados por sus heridas. Entonces, toda la historia de Israel, todo lo que se nos cuenta en el Antiguo Testamento, es esa sombra de lo que había de venir. ¿Y qué es una sombra? Cuando nosotros vemos una sombra es así, literal. Cuando nosotros vemos una sombra, sencillamente es como un reflejo de algo que está más allá, que es lo verdadero. Yo solamente veo como esa imagen, pero esa imagen no es lo que será. Es sencillamente eso que alcanzo a vislumbrar, pero que hay algo más que es verdadero y que es tangible, que está más adelante que aún no lo puedo ver. Así es la historia del Antiguo Testamento. Así es cuando Cristo llega, es esa realidad, es ese cumplimiento de todo lo que se cuenta en el Antiguo Testamento, y ahora Él es la imagen viva de Dios. Entonces me adelanto con esa partecita para que también podamos entender un poquitico más acerca del Antiguo Testamento. Entonces, en Juan 1:29, la muerte es vencida por Cristo, y nosotros podemos decir que la muerte fue vencida cuando Cristo no puede ser contenido por ella y Él resucita. Entonces la resurrección es la muestra de que Cristo venció la muerte, y el hecho de que Cristo haya pagado siendo sin pecado, haya derramado su sangre por nuestros pecados, dice que para que seamos perdonados, en ese momento Él nos da a nosotros la victoria sobre el pecado. O sea que aquí estamos viendo la victoria sobre el pecado y la victoria sobre la muerte. Entonces, el enemigo también dice que el diablo, como lo conozcamos, el adversario, es derrotado en la cruz a través del sacrificio que Cristo hizo. Y yo quiero que ustedes me acompañen, mis hermanos, en Hechos. Ustedes me perdonan que siempre se me devuelve, pero es que yo no sé, a mí se me borra acá donde puedo moverle y siempre se me devuelve. Pero ustedes van buscando Hechos 2:24. Yo no sé si lo traje, yo hoy no traje todos los versículos porque la idea no es que ustedes los lean acá, no les traje más.
Vamos entonces a buscarlos en nuestras Biblias. Hechos 2:24. A ver, ¿quién lo encontró y lo quiere leer? Yo lo encontré, pero no sé si me entiendan. Yo lo leo, profe. Selene. Sí, Selene. Hechos 2:24. Sí. Ajá. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, tenemos que tener claro algo, y es que hay 3 enemigos que Cristo vence a través del sacrificio de la cruz, y en lo cual usted y yo obtenemos una victoria solamente por estar en Cristo. Nosotros no fuimos los que fuimos a la cruz, Él fue y Él ocupó el lugar que usted y yo merecíamos, pero ahora cuando usted y yo decidimos creer en su sacrificio, creer en lo que Él hizo en la cruz, sencillamente nosotros nos hacemos, como dice la Escritura, mucho más que vencedores porque Él ocupó nuestro lugar. Ahora nosotros, y yo quiero que ustedes busquen, vamos a leer harto en la Escritura, en Juan 10, en el versículo 17 y 18, a ver los que ya están rápidos buscando. ¿Qué dice Juan 10, versículo 17 y 18? Luisa. Yo lo tengo. Listo. A ver, Luis. Bien. Perdón, Juan 10, ¿qué? Juan 10, versículos 17 y 18. Amén. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. 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 Entonces, mis hermanos, la resurrección. La resurrección se habla en la Escritura y para nosotros debe ser de vital importancia entender lo que sucede cuando Cristo resucita de entre los muertos. Él es la primicia. O sea, usted y yo resucitamos juntamente con Él, porque nosotros cuando creemos, tomamos el lugar de Cristo y dice la palabra, dice la Escritura que nosotros resucitamos entonces juntamente con Él. Y la resurrección va mucho más allá. Hay una, yo no les traje la Escritura donde dice que si Cristo no hubiese resucitado, entonces nosotros, ¿para qué estar predicando? Si Cristo no se levantó de entre los muertos. Y es que hay algo que no sé si hoy alcance a explicarles un poco acerca de la resurrección, pero nosotros en nuestros cuerpos, dice la Escritura, y Pablo lo explica muy bien, nuestros cuerpos también van a resucitar de la manera como Él lo hizo. Y la eternidad es lo contrario de la muerte y es la paga o es el regalo más bien, es la dádiva de Dios, dice que es la que, la vida eterna. O sea, entonces el pecado es la muerte y el pago por ella, pero el regalo que Dios tiene a través de Cristo es entregarnos a nosotros vida, pero vida eterna.
Y es que en usted y en mí está ese propósito de Dios que es la eternidad. Y es un regalo de Dios para el hombre. Y ahora es posible. Y la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo son entregadas en manos del que es unido a Cristo Jesús. Yo quiero que ustedes busquen en sus Biblias, mis hermanos, en 2 de Timoteo 1, en el versículo 10. Yo creo que Gisette me quería leer ahorita, ¿cierto, Gisette? ¿No la va a leer? Perdón, 2 de Timoteo 1. 1:10. Me cogió tomando agua. Ya lo tengo. Timoteo. Quiero que ustedes pongan mucha atención, quiero que ustedes pongan mucha atención a este versículo. 2 de Timoteo 1. Esa 1:10. bondad, Sí. esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús, nuestro Salvador, que construyó el poder de la muerte y que por el Evangelio... Destruyó. destruyó, perdón, que destruyó el poder de la muerte y que por el Evangelio sacó a la luz la vida inmortal. Perdón. Miren tan grande. Es que la muerte era la consecuencia del pecado. Y yo se los había dicho en otras clases que para mí, y si nosotros empezamos a indagar en la escritura, también se habla de una muerte física como consecuencia del pecado. Porque la muerte es muerte espiritual y muerte física. Pero con Cristo tenemos vida eterna. Ahora morimos, pero nosotros tenemos una promesa de resurrección en nuestros cuerpos. Y quien se ha unido a Cristo y le hace Señor de su vida, dice la Escritura, que muere al pecado, pues Él toma nuestro lugar y nos otorga a nosotros la victoria sobre ese pecado gracias a la muerte y a que Él ya pagó por lo que nosotros debíamos haber pagado y nos entrega ese regalo de vida eterna y lleva consigo en su cuerpo el castigo que era sobre el pecado, que era la muerte. ¿Y qué dice Romanos 6, versículos 22 y 23? Yo creo que nos vamos a quedar en Romanos 6, que es muy importante para nosotros. ¿Qué Mi reina, versículo Romanos es? 6, 22, ¿qué? Romanos 6, versículos 22 y 23. Yo lo tengo, profe. Listo. ¿Quién me habló? Ángela. Listo, Ángela. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tremendísimo esos dos versículos. Ojalá que ustedes los puedan resaltar en la Biblia, que los puedan guardar en su corazón. Dice la palabra que fuimos liberados del pecado. Por eso yo les decía a mis hermanos en la clase pasada que el Hijo de Dios no vive en pecado, porque dice la Escritura que quien está en Cristo fue liberado del pecado y dice, ¿para qué? Dice, cosecha la santidad, porque yo tengo otra versión, cosecha la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o ese regalo de Dios es vida eterna. Doña Ada quiere leer, ¿cierto? Ya lo leyeron.
Señora, vamos a leer, Sabía levantar la manita. Y ahorita me levanto sola. pero doña Ada tiene mal sonido. Necesito que alguien me ayude a leer. Y vamos a leer uno larguito, pero alguien que no tenga mal sonido en el audio, porque no se le entiende. Así yo tengo más. Mi reina. ¿Quién, Luisa? No, Creo que ¿Quién? habló fue Albita, fue mi hermanita A ver. Alba. ¿Y ella tiene buen sonido? yo tengo buen sonido. Alba. Sí, Bueno, mi hermana. Entonces, bueno, está larguito. Le voy a decir que vamos a leer. Yo quiero que este lo leamos y que pongamos mucha atención. Vamos a leer Romanos 6. Vamos a ir desde el versículo 6 hasta el versículo, perdón, desde el 1 hasta el 4. ¿Le parece, mi hermana? sí, ya voy, hermanita. Yo pensé que me iba a dar otro. Romanos 6, Sí. ¿cierto? El versículo 1 Versículo 1 hasta el 4. hasta el 4. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muertos al pecado, vivos en Cristo. ¿Qué concluiremos? Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos Hermana con Alba. Cristo? Señora. Dejémoslo hasta ahí para explicarles algo, ¿sí? Bueno. Si porque quiere, está larguito, entonces, sí, dígame, mi hermanita. si quiere, hasta si quiere vuelvo y empiezo para que me entiendan. Claro que es que yo no sé leer muy bien. Yo le entendí perfectamente. Bueno, y yo sé que los hermanos no leyó muy bien, mi hermana, no se preocupe, lo leyó muy bien, sino que yo quería intervenir. Bueno, entonces dice que él dice Pablo a los romanos, llegando a una conclusión, dice, nosotros vamos a tener que seguir pecando para que abunde la gracia. Dice, no, de ninguna manera. Dice, nosotros ya morimos al pecado. ¿Y cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Dice, ¿acaso ustedes no saben? Perdón, yo silencio mi perrito. Dice, ¿acaso no saben ustedes que los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Entonces, aquí sencillamente se nos dice que el hombre nuevo, y eso lo veíamos hace 8 días, el hombre nuevo no vive en pecado porque el hombre nuevo ha recibido ahora la naturaleza de Cristo, y todo gracias a que el Espíritu que moraba en Cristo ahora mora en usted y mora en mí, y ahora nos da vida y nos ha levantado de la muerte, y esa es la victoria del pecado y de la muerte que usted y yo hoy tenemos. Entonces él dice, ¿cómo podemos seguir nosotros viviendo aún en pecado, derrotados? ¿Cómo podemos ser vencidos? ¿Cómo podemos ser vencidos cuando Cristo ya venció por nosotros? Nosotros tenemos que apoderarnos de lo que Cristo hizo en la cruz. Tenemos que saber que somos perdonados de nuestros pecados, mis hermanos. Es muy difícil conciliar nuestra naturaleza humana, débil e imperfecta, y saber que en medio de nosotros como seres imperfectos y naturales, condicionados, o más bien que nuestra naturaleza está como, se inclina siempre hacia el pecado, y poder decir cómo es que en medio de ese ser humano, espérenme, yo miro quién es el que me tiene prendida el sonido. Estoy escuchando
interferencia. Entonces, ¿cómo es que nuestra naturaleza tan imperfecta, que se inclina siempre y que quiere hacer a veces el mal, que a veces no puede contenerse, cómo es que una naturaleza de esa manera puede llegar a contener el Espíritu de Dios, que fue el mismo que creó el mundo, que todo lo hizo bueno, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, el mismo Espíritu que habitaba en Cristo? ¿Cómo puede contener mi cuerpo en mi condición? ¿Cómo puede habitar el Espíritu Santo de Dios en mí? Porque a veces yo me inclino hacia las cosas que no están bien. ¿Y cómo puedo llegar? Porque es que hay dificultad, y eso lo vimos hace 8 días, que el hombre de Dios es un hombre nuevo, que a veces tenemos que examinarnos. Pues yo no le estoy diciendo que usted en sus fuerzas va a ser capaz de dejar de pecar. Yo lo que estoy diciendo es que cuando nosotros decidimos creer en Cristo, cuando ese Espíritu que contiene nuestra humanidad imperfecta, contiene el Espíritu Santo de Dios, es así como dice Pablo: usted y yo somos vasijas de barro quebradas que contienen la gloria de Dios. Y su humanidad es esa vasija de barro imperfecta y quebrada que Dios ha usado para que todo lo que brille en usted no sea su humanidad, sino el poder de su gloria. Entonces nosotros estamos llamados a ser instrumentos de Dios, como vasijas de barro imperfectas que reconocen su humanidad y que le entregan su debilidad a Dios cada día. ¿Cómo? Caminando de su mano, porque lo que vemos en la Escritura es, y lo dice Pablo, nosotros tenemos una guerra todos los días. El diablo fue derrotado en la cruz, pero aún sigue por ahí, como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva y reine. Y lo que es la muerte, el pecado y el diablo ya no van a tener poder sobre nosotros. Es decir, que usted y yo hoy podemos gozar de una victoria, pero también podemos gozar de una vida parcial, porque lo dijo Cristo: en este mundo ustedes van a tener aflicción. Entonces, a veces como cristianos decimos, si estamos en Cristo, ¿por qué tenemos que pasarla mal? Porque es que porque llega a mi vida la muerte, el dolor, porque me llegan cosas malas. Y tal vez me hago preguntas, si es que yo le estoy fallando a Dios, porque es que me suceden tantas cosas. Y se me olvida ir a la Escritura y entender cómo vivieron estos hombres de Dios que terminaron crucificados, encadenados, que vivieron tantas cosas, el flagelo, que vivieron persecución, que tuvieron que pasar por enfermedad, porque Cristo lo dijo: en el mundo vamos a tener aflicción, pero no se preocupen que yo he vencido. Entonces, esa es nuestra victoria. Nuestra victoria es saber que aunque sucedan cosas malas en nuestras vidas, Cristo está conmigo, el Espíritu de Dios está en mí. Y así como lo dice en la Escritura, Pablo dice que él era un hombre que tenía un aguijón y que 3 veces le había pedido a Dios que se lo quitara. Nadie sabe qué es el aguijón de Pablo. Nadie sabe cuál fue la debilidad de Pablo, cuál fue el problema de Pablo. Pero él le ora a Dios y Jesús le contesta que no se lo iba a quitar y que su debilidad le iba a permitir que todos los días él tuviera que depender de Dios para seguir adelante. Entonces, yo no estoy diciendo que usted es una persona perfecta que nunca, que está condenada a la muerte y que no tiene salvación porque usted es un humano inclinado al mal o que usted es débil. No, nuestra debilidad sencillamente, nosotros tenemos que entender que esa debilidad, que esa fractura de nuestro barro, de lo que somos hechos, es donde Dios se tiene que glorificar. Cuando nosotros reconocemos que somos débiles, entonces nosotros
clamamos más a Dios para que Él en nuestra debilidad, Él sea nuestra fortaleza. Porque cuando un hombre se cree, o cuando un hombre brilla, porque es una vasija de oro, hermosa y perfecta, entonces es su humanidad y lo que él considera lo que brilla. Y Dios no está buscando vasijas de oro que brillen por sí solos. Él está buscando hombres quebrados de barro para que la gloria de Él sea la que brille en nosotros. Entonces, no está mal que usted y yo seamos débiles y que seamos tentados. Porque lo dice Santiago. Dice, ¿de dónde vienen las tentaciones? Dice que las tentaciones vienen de nuestro propio interior. Y dice, busquemos en Santiago en el capítulo 1, mis hermanos, en el versículo 12 hasta el 15. Alguien que tenga un buen audio también para que me pueda ayudar con la lectura. Mientras que ustedes lo van buscando, había cierto grupo de personas que cuando les sucedían cosas malas o cuando eran Santiago tentados, 1, ¿qué? Santiago 1, versículo 12 hasta el 15. Ok, gracias. Entonces terminaban ellos culpando y diciendo, es que fue Dios quien me tentó. Es que fue porque yo hice esto porque Dios hizo esto conmigo. Entonces Santiago les aclara en su carta. ¿Quién me va a ayudar con la lectura? Amén, Sandrita. Sí, mi hermanita. Santiago 1. Sí. Amén. Santiago Bien. 1, el versículo 12 hasta el 15. 12 al 15. Ok. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el mal tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después ha concebido dar. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amén. Amén, mis hermanos. Ninguno de nosotros, o sea, el pecado en nuestras vidas no cabe, porque lo dice la Escritura. Y lo que yo digo no es algo que a nosotros nos haga sentir mal. Lo que yo les estoy diciendo es que nosotros vamos a ser tentados, pero que tenemos las armas para salir victoriosos. Porque por medio de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz, de su Espíritu Santo y de las armas espirituales es que usted y yo cada día caminamos, y que esta vida que usted y yo andamos diariamente es como una guerra, donde todos los días tenemos que equiparnos de Cristo. Sería muy sencillo que yo dijera, Cristo venció en la cruz, Cristo me dio la victoria y ya de aquí para adelante yo me levanto en mi vida normal, y no tengo una vida de intimidad, no tengo una vida de oración, no tengo a Cristo en mi corazón, sino que tengo lo que yo les decía, mis hermanos, a veces, y yo sé que de ustedes, sé que eso no va a pasar, porque la mejor muestra de que ustedes son personas, como dice la Escritura, que viene de parte de Dios, el que usted y yo le busquemos. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, como guiados de su Espíritu, como que su Espíritu nos está guiando para cada día, nos encamina siempre en sus caminos, entonces nosotros tenemos esa fortaleza en Cristo y Él es el que nos guía y nos da las armas para que nosotros salgamos victoriosos, y nuestra victoria es siempre perseverar, equiparnos, salir adelante, saber que esta vida no es sencilla, pero que Él ya peleó la victoria por nosotros. Ahora nosotros sencillamente nos vestimos de Cristo y permanecemos
firmes en sus caminos. Entonces no es la obra que usted y yo hagamos la que hace que usted y yo no pequemos. Lo que usted y yo tenemos que hacer todos los días es estar en Cristo. No es hacer obras. Lo que usted y yo tenemos que hacer es estar firmes en Cristo, es vestirnos de Él, es guardar nuestra salvación. Si ustedes han leído en Efesios 6:10, Pablo hace como una ilustración de lo que es la armadura de Dios. Y él dice, vístase en todos los días como soldados. Dice, ustedes tienen una espada y su espada es la palabra de Dios. Cuando Cristo es tentado, ¿qué dice? El diablo le dice, haz que esas piedras se conviertan en pan. Dice, y el hombre no solamente vive de pan, sino que vive de la palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo nos alimentamos con la escritura. Usted y yo, nuestro casco es la salvación, porque la salvación es la que nos guarda hasta el día de nuestra muerte. Voy a callarme porque viene una duda. Dice, entonces, que nuestro caminar es del día a día. La victoria ya Cristo nos la dio. Sencillamente permanezcamos y vistámonos como soldados, dejemos que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos guíe y que vivamos en victoria y que aguardemos a ese día perfecto cuando Cristo regrese por su pueblo y que reine en esta tierra. Yo no la tengo, pero les aconsejo que en casa ustedes puedan leer en Apocalipsis 21, del versículo, es que se me fue hoy todo el tiempo, que ustedes puedan leer en Apocalipsis 21 del 1 al 5, pero yo solamente les voy a leer rápidamente algo que está en el versículo 4, dice, bueno, voy a leer desde el 3 un poquitico, dice, Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas dejaron de existir. Entonces, nuestra fe es una fe que no se extingue. Nuestra esperanza aguarda hasta el día del regreso. Y el amor, sobre todas las cosas, nunca va a dejar de ser. Pero nosotros debemos aprender a pelear cada día porque el creyente vive rodeado de una constante lucha. Hasta el último momento que usted y yo estemos vestidos de carne. Entonces no se gana en las fuerzas humanas nuestra lucha, sino vestidos del Espíritu, con el poder de su Espíritu y con las armas que Cristo nos da a través del regalo de la salvación, caminando y perseverando en sus caminos hasta el fin. Amén. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Amén. Termino acá y vamos a leer rápidamente las preguntas porque no quiero alargarme mucho. Sí, yo. Sí. Mira que cuando usted empezó, dijo, hay 3 enemigos. Y vea que siguió hablando y no los dijo. Bueno, yo se los dije. Escribíla y ahí me quedé. Sí, ella dijo y no nos dijo. Es verdad, Sandrita no lo debe. Bueno, ustedes son el diablo. No, sí los dijo. Ah, bueno, entonces se los voy a repetir. Cristo vence en la cruz el diablo, el pecado y la muerte. Nuestra vida en esta tierra, digamos, es una victoria completa porque Cristo venció en la cruz, pero tenemos una esperanza futura donde todo será completado. Donde, como dice Apocalipsis 21, ya no habrá ni llanto, ni dolor, ni muerte, ni pecado, cuando Cristo gobierne sobre la nueva tierra y usted y yo podamos resucitar de nuevo. Luego podremos profundizar un poquitico más, pero como esto es un curso muy básico, no quiero profundizar en eso porque de pronto
si queda inconcluso vamos a quedar un poquito confundidos. ¿Quién más quiere preguntar algo? A ver, mientras que yo les comparto la hojita de trabajo. A ver. A ver, mis hermanos. ¿Están viendo la hojita de trabajo y ustedes también la tienen ahí? ¿O alguien no la tiene? Sí, señora, no, yo la tengo. La vemos y la tenemos. Listo. Entonces dice, voy a leerla y ustedes van contestándola ahí donde está. El pecado trajo como consecuencia y ustedes lo van a escribir en su hojita. Y lo nombramos en Génesis cuando el hombre recibe la advertencia de que no deberás comer. Es decir, que fue el resultado de no, que fue lo que ellos hicieron en Génesis, que como consecuencia llega la muerte. Ah, ya les dije la respuesta. Perdón. Entonces se fue el resultado de no y también como el pago de no cumplir, también lo leímos en Romanos 6:23. Ahí lo contestan, por favor. Cristo, segunda pregunta. Cristo fue ese único cordero que, vamos a escribir lo que aprendimos. Ese estaba en Juan 1:29. Y ahí se nos Cuando pregunta, tomó mi lugar. sí, él tomó nuestro lugar, pero si nos basamos en Juan 1:29, ¿qué es lo que dice que él es? Ese fue único cordero que, porque él fue el único cordero. Mi reina, la voy a interrumpir un momentico. Mira que me tengo que salir. Yo después la estudio yo. Bueno, ¿con quién hablo ahí? Los bendiga. No la veo. Ay, Listo, mi hermana. bueno, que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Bendiciones, mi hermana. Y la tercera pregunta. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Ahí sí ya, creo que esa era la voz de Julie. Ahorita me lo dijo. Y la cuarta, ¿cuál fue la manera en que Cristo venció la muerte? Yo quiero que me den una respuesta. ¿Cómo fue que él pudo vencer la muerte? Con la resurrección, profe. Sí, con la resurrección. Cuando él resucita, vence la muerte. Muy bien. Bien hechos. Ay, ¿Quién me quiere contestar la primera? A ver. ¿no? ¿Quién me está hablando? Doña Ada. Se le oye súper mal, doña Ada. Se le oye muy mal. Ni siquiera se le entiende. No sé, de esto estoy integrada en una parte para estar sola. No se le entiende. Si quiere, escríbala por el chat. Escríbala por el chat. Porque no se le escucha nada. no se le escucha nada. No. Le abreo que Por el chat, doña Ada. Contésteme por el chat. Dejemos que doña Ada me conteste por el chat. ¿Y quién me ayuda con la segunda? La segunda, ¿quién me la contesta? Cristo fue el único cordero. ¿Julie la encontró? Que Profe. quería contestarme la segunda. Ajá. Juliet, Sí. ¿cuál es la respuesta? Cristo fue el único cordero que quita el pecado del mundo. Exacto. Y listo. ¿Por qué?
porque él era considerado el único cordero que podía quitar el pecado del mundo. Porque él nunca pecó. Amén. Perfecto. Muy bien, Juliet. Y la tercera dice, ¿por qué murió en la cruz? Según lo que estudiamos. Yo tengo la respuesta, profe. Sí. Yo Ángela. puse que Cristo murió por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Esa es la tercera, la que me está contestando. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Y profe, sí, señora. Sí, pero recordemos, está perfecto, Ángela, pero acordémonos que Cristo muere en la cruz porque Él ocupa el lugar que a usted y yo teníamos que estar allí. Entonces, Él toma nuestro lugar. Amén. ¿Y cuáles son los enemigos que venció Cristo? Eso ya lo saben. El A ver, diablo, ¿quién? el pecado y la muerte. Amén, amén. Sí, y la sexta, hay esperanza completa para el creyente. ¿A qué se refiere cuando yo les leí ahora en Apocalipsis 21? Dice, sin muerte, ni dolor, ni pecado. ¿Es hoy nuestra realidad? ¿Eso lo estamos viviendo hoy? Y justifica tu respuesta. ¿Quién me va a contestar? Esa no está tan fácil. Yo. A Profe. ver, ¿quién dijo yo? Juliet. Listo, Juliet. No, no es la realidad que estamos viviendo ahora. Eso es lo que va a suceder cuando ya nuestro Señor Jesús venga por la iglesia, por los que estemos velando, por los que estemos guardando su palabra, sus mandamientos, por los que seamos fiel a todo lo que Él nos dejó escrito en la Biblia, ¿cierto? Que creamos en el nombre de Jesús, que nos bauticemos, que sigamos el camino como Él lo vivió cuando estuvo acá. Entonces, en ese momento no. Amén. ¿Y entonces cuál es la victoria que hoy como creyentes podemos decir que es parcial, pero que aún así es nuestra victoria? Claro, esa victoria maravillosa de que nuestro Señor Jesús, cuando murió por nosotros, nos dejó el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos hace fuertes para nosotros poder soportar todo lo que nosotros, las aflicciones que tenemos en este mundo, porque son muchas, pero como tenemos esa fortaleza de Dios en nosotros, es la que nos ayuda a vivir con esa esperanza de que si lo hacemos bien y tenemos esa convicción de no hacer las cosas que no le agradan a Dios, vamos a vivir una vida eterna con Él. Amén. Amén. Y miren que luego me gustaría que profundizáramos bien porque de pronto el concepto de la permanencia del alma es muy griego, es muy filosófico, pero cuando nosotros meditamos bien en la escritura, nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos llamados a que nuestros cuerpos resuciten en una nueva tierra y que esta tierra va a pasar y que Dios promete darnos una tierra nueva y un cuerpo nuevo donde podamos disfrutar de todas las cosas que Él ha prometido sin dolor, sin muerte. Pero eso luego lo profundizaremos más. Entonces dice la séptima, ¿la tentación es posible para el creyente? Tratemos de hacer estas bien rapidito porque no quiero pasarme de 4 minutos más. ¿La tentación es posible para el creyente? ¿Quién me ayuda con ella? Sí es posible. Sí es posible. Sí, doña Ada. Sí es posible. ¿Y de dónde proviene la tentación? De nuestro interior. De nuestro interior. Así es. Entonces, si alguno es tentado de su propia debilidad. No es tentado por Dios. Por eso es que nosotros nos vestimos y nos vestimos de Cristo para ser fuertes ante el pecado, ante la tentación. Porque primero es la tentación y el hecho de que usted y yo seamos tentados no quiere decir
que le hemos fallado a Dios. Dice la palabra que todos somos tentados, pero que ahí es donde tenemos que estar fuertes. Entonces dice, estas palabras, ya no habrá muerte, ni ya, bueno, esa ya, no, esa no la hemos leído. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Hacen parte de la escritura, sí o no? ¿Están escritas en la Biblia? Sí, profe. Creo que ¿Y qué significa? en Apocalipsis lo acabamos de leer. Ujú. ¿Y qué significa eso? Que esa es la promesa que Dios nos da para la eternidad, pues si nosotros seguimos obedientes a su palabra. Amén, amén. ¿Y cómo tenemos la victoria y de qué trata esa victoria? ¿Cómo obtuvimos la victoria? ¿Por haber hecho algo bueno o cómo fue que la obtuvimos? A ver, ¿quién me dice cómo obtenemos la victoria? A ver, mi hermano Isidro, ¿usted no le ha escuchado la voz? La victoria sobre la muerte por la resurrección. ¿Quién me habló? Nada. La victoria por Cristo, por la victoria, la tenemos por Él, ¿no? No sé, No se le creo que entiende, nada. Todavía tiene muchos problemas con el audio. Desafortunadamente no le puedo entender. Yo sé que usted me quiere contestar, pero no lo entiendo. sí. ¿Y quién se anima de los otros a contestarme? Bueno, vamos a quedar pendientes de estas para que la terminen de llenar en casa. Y esta 11, les pido que por favor se queden ahorita ahí llenándola. Dice, cuéntanos qué te enseñó Dios para tu vida con la lección de hoy. Yo quiero que ustedes ahora ya vamos a orar y ustedes se queden meditando sobre lo que estuvimos hablando. Tienen los versículos y piensen que esta realidad los está llamando Dios a vivir y en qué manera esto afecta lo que nosotros creíamos, lo que nosotros estábamos haciendo y qué vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces vamos a orar. Si de pronto alguien quiere preguntarme algo, ustedes me pueden preguntar por el WhatsApp. Vamos entonces a orar, mis hermanos. Bueno. Padre, te damos gracias, amado Dios, por el día de hoy, por habernos permitido compartir, Señor, juntos en armonía como hermanos. Gracias por recordarnos, Señor, que venciste, Señor, al enemigo en la cruz por nuestros pecados, que venciste el pecado por nosotros, que venciste la muerte y que nos has dado vida eterna como regalo, Señor. También gracias por recordarnos, amado Dios, que hay esperanza, Señor, que tenemos un futuro, Señor, en tus manos y queremos guardarlo, Señor, hasta el día que eso pase. Queremos estar en ti seguros, aguardar en tus promesas, en tus caminos, aferrados a tu presencia, caminar contigo, Señor. Sabemos que no es lo bueno que hagamos, no es las buenas obras que en nuestra humanidad podamos hacer, sino el fruto que tu espíritu que está en nosotros pueda permitirnos evidenciar que realmente allí estás. Gracias, amado Dios, porque yo sé que todos aquí, Señor, reunidos, te hemos abierto las puertas de nuestro corazón y te amamos con todas nuestras fuerzas. Hoy te pedimos, amado Dios, que coloques en nosotros hambre y sed de tu presencia, que nos abras el entendimiento, que quites todo velo de nuestros ojos, que nos des la sabiduría, la capacidad sobrenatural y que sea tu Espíritu Santo quien nos revele y nos lleve a conocer la verdad de tu escritura, porque fuiste tú, Señor, quien la inspiraste, porque eres tú quien vive en nosotros y que en nosotros
Coloca tanto el querer como el hacer para que se cumplan tus propósitos. Gracias, amado Dios, porque nos has hecho tus hijos, porque es tu Espíritu quien nos guía, porque eres tú quien nos confirmas, amado Dios. Eres tú quien nos da la mano cada día para seguir. Háblanos, Señor. Permite que cuando leamos la escritura podamos escuchar tu voz, que tengamos sueños espirituales, que podamos ser sensibles a lo que tienes para decirnos y que seamos, Señor, como esa mujer que decidió sentarse a tus pies y escuchar.